Vamos a ver entonces, vamos a explicar un poco acerca de el paradigma de la programación orientada a objetos. Bien, si todo marcha bien, ustedes deben estar viendo ya mi pantalla de Windows, ¿correcto? Listo. Veamos. ¿Qué es eso de la programación orientada a objetos? Bueno, existen, ya les había platicado, distintos lenguajes orientados a objetos donde el objetivo principal es precisamente llevar una programación donde el componente principal de esa programación es un objeto. A final de cuentas, yo les había dicho, por mucho tiempo programamos con programación estructurada, esto seguía una cierta estructura, y cuando yo vi la programación orientada a objetos, pues dije, sigue siendo una programación estructurada, solamente que nuestra programación estructurada ya la organizamos, va bien agrupada, bien organizada, y la metemos en un contenedor, nuestra programación estructurada la metemos en un contenedor. Ese contenedor, curiosamente, se llama clase. Una clase contiene programación estructurada. Así lo podemos ver. O sea, para los que ya conozcan programación estructurada, porque muchos me dicen, oye, yo vengo de la vieja guardia de la programación estructurada y ahora quiero entrarle a la programación orientada a objetos. Yo les digo, no te espantes. La programación orientada a objetos sigue siendo tu programación estructurada, pero ahora la vas a meter en un contenedor y a ese contenedor llámale clase. ¿Correcto? Y entonces empecemos nuestra historia de la programación orientada a objetos. Bueno, más que historia es nuestra explicación y para eso déjenme aquí, vamos a ver aquí. Déjenme platicarles que existen otra vez distintos lenguajes de programación orientada a objetos, pero el que nosotros vamos a ver hoy para ejemplificar es C#. C# es un lenguaje de alto nivel, lo que significa que es más entendible para el ser humano que para la máquina. Con C# nosotros podemos desarrollar aplicaciones y todas ellas orientadas a objetos. Curiosamente, C# no genera código nativo. Ahora ya podemos hablar del código nativo, ¿no? El código nativo es aquel código, pues en otras palabras también se le conoce como código máquina. Entonces, C#, yo tengo el código fuente de C#, lo compilo y genero un ejecutable, pero realmente ese ejecutable se le conoce como ejecutable portable o portable ejecutable o PE, pero no genera código nativo. Si yo quisiera generar código nativo, lo puedo hacer con ensamblador y compilo a código nativo. Lo puedo hacer con C y compilo a código nativo. Lo puedo hacer con C++ y compilo a código nativo. Pero si lo hago con C#, no compilo a código nativo. ¿Correcto? Si nosotros pudiéramos ver una imagen de cómo funciona este asunto del C# y cómo está su relación contra el código máquina, pudiéramos nosotros imaginarnos al sistema operativo aquí a este nivel. Aquí tenemos el sistema operativo como parte de él, como parte del sistema operativo, nos ofrece APIs. Application Programming Interface. Nos ofrece APIs. Entonces, si nosotros pudiéramos ponerle una capa aquí a las APIs, podríamos verla más o menos así como de esta estructura, así, encima del sistema operativo. Así podríamos nosotros imaginarnos, ¿no? Déjeme aquí, control Z. Déjeme mover entonces esto acá así. Aquí estarían las APIs. Sí, son las famosas. Ejemplo de APIs, el console que utilizamos en ensamblador en la clase pasada, el exit process, el get standard handler,
El message box, también por ahí tenemos un message box. Todo esto está en función de APIs. Aquí están entonces nuestras APIs. Y entonces tenemos aquí una capa que no nos permite llegar al sistema operativo. Arriba de las APIs nosotros podemos localizar otra capa. Arriba aquí de las APIs nosotros podemos localizar, déjenme ponerlo un poquito más grande. Y aquí nosotros podemos ver, ¿sí?, al Net Framework. Sí, así lo podemos ver nosotros al Net Framework. El Net Framework tampoco se comunica con el sistema operativo. El Net Framework tiene que pasar por las APIs para llegar al sistema operativo. ¿Correcto? ¿Dónde queda entonces nuestro código C#? Nuestro código C# lo podemos ver acá arriba. Acá arriba podemos ver nuestra aplicación desarrollada con Visual C#. Ahí nosotros podríamos ver a Visual C#, ¿no? Esto significa que una aplicación Visual C# necesita del Net Framework y el Net Framework consume las APIs y las APIs hacen las tareas que nosotros necesitemos, ¿no? Podemos ver aquí APIs que se encargan de trabajar con el sistema operativo, todos los procesos del sistema operativo. Podemos ver también APIs que se encargan de pintar las ventanitas, todo lo que vemos, todo lo gráfico, lo podemos encontrar en la API GDI. Pero también hay APIs que permiten interactuar con el mouse, por ejemplo, con el teclado, ¿sí? Todas estas interacciones, los clics y todo eso, eso lo podemos encontrar en la API User. Son las 3 APIs más importantes que tenemos a nivel de esta capa para comunicarnos con el sistema operativo. ¿Correcto? Entonces, así es como va quedando nuestra aplicación. Nuestra aplicación, cuando nosotros trabajamos con Visual C#, podemos crear nosotros archivos ejecutables, los .exe, pero este .exe realmente no es código nativo, les vuelvo a repetir. Ese archivo .exe, también se le conoce como portable ejecutable, ¿sí? En español, un ejecutable que es portable, ¿no? O de manera abreviada, PE, así se le conoce a este .exe, portable ejecutable o como un PE, así es. Aunque tiene la extensión .exe, pero realmente no es código máquina, ¿no? Si nosotros pudiéramos ver un archivo portable ejecutable, podríamos ver algo conocido como metadata. Y también podríamos ver código, que a final de cuentas es cuando ustedes compilan un programa en C#, el compilador va a generar metadata y va a generar otro lenguaje adicional. Esto es, en lugar de que lo compile al lenguaje máquina, no lo compila al lenguaje máquina, lo compila a un lenguaje intermedio, ¿sí? Tradicionalmente en inglés, intermediate language o lenguaje intermedio. Si hablamos exclusivamente de .NET, entonces, como es de Microsoft, entonces el lenguaje es MSIL, Microsoft Intermediate Language. Entonces, un portable ejecutable, al final de cuentas, tiene 2 elementos principales. Uno, la metadata, y otro es el código intermedio, el MSIL. Pero el sistema operativo o el procesador más bien, estamos de acuerdo que solamente entiende código máquina. Entonces, ¿cómo es posible
que este archivo que tiene metadata y que tiene MSIL pueda ser ejecutado a final de cuentas, ¿no? Y bueno, aquí vienen otros elementos importantes. Aquí en el Net Framework existe un elemento conocido como CLR, Common Language Runtime. Es el encargado de ejecutar las aplicaciones. En el CLR, como parte aquí de toda la estrategia de ejecución, hay componentes que sirven de apoyo precisamente para la ejecución de la aplicación. Nosotros podemos mencionar algunos de ellos, tal como el class loader. Este class loader es el encargado de leer precisamente el archivo portable ejecutable para que pueda ser ejecutado. Pero como está con MSIL, entonces hay otros componentes, aquí uno de ellos, conocido como Just in Time, justo en el momento, justo a tiempo, Just in Time Compiler. Este Just in Time Compiler es un compilador, a final de cuentas, ¿no? Ese compilador toma el código MSIL y lo convierte en código máquina. Entonces, de esa forma, nuestro código MSIL es cargado a memoria con el class loader, es compilado por el jitter y con esto se genera código máquina que después el procesador ya puede ejecutar. ¿Correcto? Entonces, esa es la función ahí del JIT. Y bueno, también existen algunos otros componentes, por ejemplo, el que se encarga de administrar la memoria. Si nosotros somos malos desarrolladores, entonces no nos preocupemos, dice .NET. Aquí yo te ayudo y entonces tengo un componente que se encarga de recolectar la basura. Garbage de basura, collector de recolector. Garbage collector. ¿Qué hace el garbage collector? Toda aquella memoria que tú me pediste y que yo veo que ya no la usas, viene para acá porque la voy a reutilizar. ¿Correcto? Entonces, si a ti, programador, se te olvida liberar memoria, no te preocupes, o bueno, sí preocúpate porque debes de ser buen programador, debes de saber lo que usas, ¿no? Pero si se te llegara a olvidar, para eso está el garbage collector, que se encargará de recolectar esa memoria basura y convertirla en una memoria que pueda ser reutilizable. ¿Correcto? Entonces, hasta este momento todavía no hemos visto programación orientada a objetos. Estamos preparando nuestro ambiente. Vamos a ver programación orientada a objetos a través del lenguaje de programación C#. Y entonces lo que quiero que quede claro es que el compilador de Visual C# me va a generar archivos exe. También me genera archivos DLL, si quiero yo crear bibliotecas de clase. Tanto exes como DLLs mínimo tienen dos componentes, la metadata y el MSIL. El MSIL es el código propiamente, mientras que la metadata es información acerca de ese archivo DLL, ese archivo exe. Como la metadata y el MSIL lo podemos ver algo así como si fuera una capsulita, vamos a ponerle aquí con este color. Nosotros podemos ver aquí la metadata de esta forma y podemos ver aquí el otro componente como otro componente ahí también del archivo. Juntos estos dos elementos, estos dos tienen la forma de como que fueron ensamblados, ¿no? Pusieron uno encima del otro. Por tal motivo, oficialmente, .NET le llama a este archivo assembly, ¿sí? Entonces son los famosos ensamblados, ¿sí? Este archivo que se genera tradicionalmente se le conoce como assembly, ¿sí? Porque al menos tiene una metadata y tiene un código MSIL que fueron ensamblados juntos en un solo archivo
que se llama portable ejecutable o que se llama DLL, una biblioteca, pero que también tiene el término genérico como assembly. ¿Correcto? Y eso es así en general de lo básico que ustedes deben saber antes de empezar a trabajar con un lenguaje como C#. ¿Preguntas en este momento? ¿Comentarios? ¿Dudas? Miguel, un comentario ¿Sugerencias? o una pregunta, ¿se puede? Adelante. Bien, comparando un poco, si vale el término, con el lenguaje Java, Sí. entiendo que el CLR vendría a ser lo que es la máquina virtual de Java, Ajá, Java Virtual Machine, correcto. y el MSIL vendría a ser el bytecode para lo que es Java. El famoso bytecode, correcto, sí. No sé si tengas esa información. Metadata también utiliza Java porque no lo he escuchado, solamente utiliza bytecodes. Lo debe de utilizar porque de esa forma describe lo que tiene su bytecode, cómo consumir o cómo utilizar el bytecode. Lo debe tener, ¿eh? Ok, Debe, no, sí, no porque me no consta, lo he pero podido. debe. Sí, yo tampoco lo he escuchado, por eso era mi consulta si tú tenías esa información. Habría No, que en este buscarlo. momento no tengo esa información, ¿eh? Pero lo debe tener, ¿eh? Por pura lógica nada más. Ok, Sería alguna. interesante, ¿verdad?, que algún llavero por acá nos pudiera orientar. Pero mientras tanto, ok, adelante, perdón, sigue. Sí, el otro tema era con el Garbage Collector. Sí, En clases anteriores escuché también decir, creo, de que el Garbage Collector se encargaba solamente de algunos datos propios que utiliza, digamos, en este caso, el .NET o Visual C Sharp, pero otros que no están referenciados, como por ejemplo, el SQL Connection, cuando hago una conexión a base de datos, yo mismo tengo que, de repente, cerrar ese tipo de objeto que estoy utilizando para que el Garbage Collection lo pueda, digamos, destruir, ¿no es cierto? ajá. Es así, como, ese es mi comentario. Si es así o me equivoco en lo que estoy indicando. Que es decir, Este, es así tal y como lo comentas. Y si me permites, podría yo detallar un poquito más sobre lo que comentas para que lo entiendas mucho mejor. sí, mejor, te agradecería. Correcto. Bueno, todo empieza entonces, todo empieza aquí con esta figurita. ¿Sí? Recordemos entonces que Visual C Sharp no tiene acceso aquí al sistema operativo, ¿no? A un nivel muy bajo no tiene acceso. Pero entonces lo que quiera Visual C Sharp se le ofrece el Net Framework, ¿correcto? Veamos un ejemplo. Vamos a suponer que yo estoy programando, déjeme, yo creo que sí cabe acá. Vamos a suponer que yo tengo aquí una aplicación con C Sharp. Listo. Esta aplicación C Sharp va a consumir del Net Framework, ¿correcto? Del Net Framework específicamente va a consumir un objeto acá. Déjeme aquí ponerlo mejor como texto. Poner aquí, va a consumir una conexión, nuestro famoso objeto connection, ¿no? Sí, esto es del Net Framework, ¿correcto? Entonces aquí nosotros tenemos lo que sería aquí todo el Net Framework, por ponerlo de alguna manera. Aquí este sería nuestro Net Framework, el .NET. Ahí está. .NET le está ofreciendo a nuestra aplicación C Sharp, app C Sharp, app C Sharp, a la aplicación C Sharp le está ofreciendo este objeto connection. Pero recuerden que el Net Framework solamente ¿cómo le podríamos decir? Le facilita a una aplicación C Sharp el consumo de las APIs. En otras palabras, que nosotros tenemos por acá a un nivel más bajo, nuevamente,
aquí están la API, vamos a suponerle el SQL Library, ¿correcto? El SQL Library, vamos a suponer que nosotros tenemos el SQL Library y el SQL Library hace distintas tareas. El SQL Library, cuando nosotros abrimos una conexión, el SQL Library pudiera entonces establecer, vamos a los algoritmos, establecer o abrir, vamos a poner así, abrir un puerto, ¿no? Y luego lo que hace aquí es establecer comunicación con el servidor, ¿no? Digamos que serían algo así como que las acciones que realiza esta herramienta, esta API SQL Library, ¿no? ¿Correcto? Entonces, hasta este momento, cuando nosotros abrimos una conexión, le pedimos a .NET, oye, .NET, dame un objeto connection. Entonces, .NET dice, perfecto, yo te lo doy, no te preocupes. El SQL connection, o el connection, crea o empieza a consumir a la API que tenemos nosotros aquí, a esta API, específicamente podemos decir SQL Library, y SQL Library abre un puerto ya a nivel bajo, establece la comunicación con el servidor y empieza a esperar a ver qué quieres, qué quieres, qué quieres, qué quieres y listo. ¿Correcto? .NET o el Net Framework solamente controla esto. ¿Correcto? .NET no controla esto. ¿Quién lo controla? Lo controla la API. Entonces, esta API puede permitir la comunicación hacia afuera, ¿sí? Ofreciéndole algunas funcionalidades, por ejemplo, abrir conexión, ¿sí? Abrir conexión. Y también puede ofrecer, vamos a crecerle aquí un poquito, abrir conexión, y también puede ofrecer cerrar conexión, lo más importante, ¿no? Sí, digamos dos funciones importantes entre muchas otras que nos puede ofrecer. Entonces, dice la API, oye, cuando quieras abrir una conexión, me avisas, me invocas. Abrir conexión. Y entonces yo voy a abrir el puerto y voy a establecer la comunicación. Cuando ya no me quieras utilizar, cuando ya terminaste tus tareas, avísame, dime, cerrar conexión. Y entonces yo voy a cerrar el puerto y voy a liberar. ¿Correcto? Bien. Entonces, el SQL Library ofrece, por ejemplo, este de abrir conexión, cerrar conexión. Por otro lado, entonces tenemos aquí el .NET que tiene este objeto conexión que se va a comunicar con la biblioteca. Como buena práctica, este objeto también tiene o expone cierta funcionalidad. Por ejemplo, abrir, por ejemplo, cerrar, o por ejemplo, disponer. ¿Sí? Esto es dispon ya de este objeto. Ya no lo necesito. Ya llévatelo, ya haz lo que quieras con él, ¿no? ¿Correcto? Cuando nosotros abrimos, pues internamente el objeto conexión abre la conexión. Cuando nosotros cerramos, pues cierra la conexión. Pero igual por aquí, esta API pudiera tener algo así como liberar, ¿no? Liberar recursos. ¿Sí? Entonces,
cuando nosotros consumimos un objeto por acá, nosotros simplemente tomamos este objeto y nunca le damos aquí, esto de disponer, lo pueden ver así como un sinónimo, véanlo como un sinónimo de liberar, ¿correcto? Supongamos que nosotros abrimos, entonces se abre la conexión. Invocamos cerrar, se cierra la conexión. Invocamos disponer o liberar y se liberan todos los recursos. Liberar significa que se cierra el puerto, se cierra todo prácticamente, ¿no? ¿Sí? ¿Qué pasa si nosotros tenemos este objeto? Este que tenemos acá. Soy un programador y abro la conexión, listo. Sale, se abre todo el puerto, ¿no? A continuación, hago mi consulta, hago todo lo que yo necesito, pero se me olvida cerrar, ¿correcto? Nunca invoco cerrar. Como nunca invoqué cerrar, entonces nunca se cierra el puerto acá y se queda abierto. ¿Por qué? Pues nadie le dijo cerrar. Resulta ser entonces que este objeto, vamos a suponer que nosotros lo utilizamos en un bloque de código. Nunca cerramos y mi bloque finaliza. Al finalizar mi bloque, este objeto connection ya está listo para que se vaya a la basura. ¿Correcto? Nuevamente, creo mi objeto conexión, le digo abre conexión, el NetFramework invoca la API y le dice, oye, abre por favor la conexión. La API obedece y le dice, listo, ya la abrí. Me avisas cuando la quieras cerrar, por favor, para que no estemos consumiendo recursos. Perfecto. El NetFramework se confía del buen programador y le dice al programador, cada que ya no me uses, por favor, invócame o dime que disponga yo, que libere yo, para que yo a la vez le avise yo a la API. Te lo encargo mucho, avísame. Soy mal programador, creo mi objeto, abro, pero soy mal programador y nunca le digo libera. Nuevamente entonces, el bloque de código que utiliza este objeto conexión ya termina. Nuevamente les repito, este objeto como ya nadie lo usa, está listo para ser llevado a la basura. La aplicación continúa. Llega un momento en que el Garbage Collector le pedimos memoria, por la lógica de la aplicación, pide memoria. Garbage Collector se da cuenta de que ya no tiene memoria. Garbage Collector dice, a ver, ¿qué memoria ya no se está utilizando? Garbage Collector detecta que este objeto ya no se está utilizando. Garbage Collector obtiene esta memoria y la asigna para otras cosas. ¿Qué sucedió con estos recursos? Se liberan. No. Porque ya el Garbage Collector pasó. Pero recursos dijo que se liberaran. Los recursos se mantienen y generan basura. O sea, aquí viene el comentario del compañero Marco. Dice, tengo entendido que el .NET, el Garbage Collector, solo se lleva la basura a ciertos objetos, pero los que no son de él, no se los lleva a la basura. Bueno, pues este es el ejemplo. Se llevará la basura a Connection, pero estos no tiene acceso a ellos. El Garbage Collector no tiene acceso a estos recursos. Y ahí se quedan. Ahí se quedan. Probablemente esta API diga, si yo no veo que me uses durante un cierto tiempo, yo libero recursos, ¿no? Porque a lo mejor eres un mal programador y yo me voy a prevenir contra eso y libero recursos. ¿Correcto? Entonces, nuevamente para el compañero Marco, ¿qué recursos no va a liberar? No va a liberar aquellos que no sean recursos.net. En otras palabras, aquellos recursos no administrados no los va a liberar. El Garbage Collector únicamente va a liberar
aquellos recursos administrados, aquellos que están aquí dentro. Los que estén fuera son recursos no administrados. Esos, ni modo, como dice José, ahí se quedan. ¿Sí? Entonces empiezas a tener ahí basura que te va a estar estorbando, ¿no? Se va a consumir una licencia ahí de SQL Server porque nunca lo destruiste. ¿Sí? Y entonces, pues bueno, pues así es como funciona. Moraleja. La mayoría de los objetos tiene una forma de que le digamos que libere recursos. ¿Cuáles recursos? Los que .NET no conoce. Entonces, aquí específicamente este objeto connection tiene ahí una forma para que le diga yo dispose en inglés, ¿no? Y entonces le avisa a la API, ya, libera todo, por favor. Y entonces todo esto se muere. Entonces, las buenas prácticas es, siempre que dejes de utilizar algo, libéralo, dispón de él, invoca el método dispose, ¿sí? Y con eso liberas recursos que el Net Framework no conoce, ¿sí? Resumen, Marco, .NET solamente va a liberar recursos administrados, pero no va a liberar recursos no administrados. Ok, Miguel, un dato para adicionar de repente el punto que has dicho. Era indicar de que los que sí administra el .NET, me parece que, me corrige si me equivoco. Yo, por ejemplo, tengo usando en memoria objetos referenciados, digamos, en el HIT, ¿cierto? A una variable que está en otra parte de la memoria, creo que es el stack. Sí. Entonces, cuando yo dejo, digamos, a la variable stack, que está en stack, que hace referencia, en este caso, a la memoria que está en el HIT, que tiene la información, digamos, de un objeto, Sí. si yo le pongo null a esa variable, estoy liberando, en este caso, a esa parte de la memoria para que luego el garbage collection, pues, digamos, lo desaparezca, ¿no? Libere la memoria. ¿Es correcto lo que estoy diciendo? Para los casos de que en el .NET sí trabaja con ese tipo de información. Digamos que yo cambiaría la palabra liberar. Más bien, dejas de referenciar. Ok. Porque la memoria está, o sea, el pedazo de memoria ocupada sigue estando ahí, No, pero lo ya que no la pasa es que usas. te decía liberar, perdón Miguel, era cuando ya, ok, sí es cierto, yo cuando, digamos, digo a la variable le pongo null, le estoy dejando de referenciar al objeto que tenía antes, obviamente referenciado. Y de esa Eso es manera el lo garbage correcto. collection, al revisar la memoria, indicar, esta parte de memoria no Nadie la tiene usa. ninguna variable, lo libero. Eso es lo que quería decirte. Eso es correcto. Sí, sí, sí. Para los ¿Cuál es otros la- casos que .NET no tenga acción, como el ejemplo que tú has dado muy claro, en el caso del conexo hay que hacer un dispose para forzar esa liberación y que el garbage collection lo pueda eliminar de la memoria, ¿no? ¿Sí? Correcto, correcto. Sí. Ok, gracias Miguel. Déjame, otra vez detallar un poquito lo que tú acabas de comentar, por si hubiera alguien que no lo entendió. Lo que tú acabas de decir es que en alguna parte de la memoria, sí, de toda la memoria que tenemos, vamos a suponer que tuviéramos todo un pedazote de memoria, ¿no? Hay cierta memoria que cuando nosotros cargamos nuestro programa, a lo mejor el programa, el CLR, lo carga en este pedazo de memoria. Ahí está. Aquí está nuestro código, aquí en esta parte, ¿no? Y luego sobra todo este pedazote de memoria, ¿sí? Este pedazote de memoria, pues está listo para que pueda ser utilizado, ¿no? ¿Sí? Este pedazote de memoria lo podemos conocer como la memoria stack, ¿sí? Y este otro pedazote de memoria lo podemos conocer como heap, ¿correcto?
Cuando tú, por ejemplo, volvemos a nuestro ejemplo típico, en alguna parte de nuestro código, declaramos una variable de tipo conexión. Sí, vamos a suponer aquí tenemos var cn igual a un new SQL connection, por decir así, ¿no? Este es un ejemplo ahí de que estoy creando aquí mi memoria, estoy creando este objeto conexión, ¿no? Entonces aquí, en esta parte, tenemos aquí nuestra variable cn. Internamente el garbage collector, el CLR le dice, oye, garbage collector, dame un lugar de memoria heap para meter la nueva conexión. Y entonces el garbage collector se pone a recorrer pedazos de memoria y detecta, por ejemplo, que hay un pedazo de memoria que le puede asignar. Aquí, este es el que está libre. Perfecto. Entonces, aquí en este pedazo de memoria es que está la conexión. Aquí está el objeto, la instancia del SQL connection, ¿no? Aquí está. Internamente, ya ustedes se podrán imaginar, existe aquí en esta dirección de memoria, pues no sé qué les gusta, la dirección F0AB234, 4576, esa es la dirección de memoria, ¿correcto? Esta dirección de memoria, sí, esta dirección de memoria, es la que se va a guardar aquí. Aquí dentro es lo que se va a guardar en esta dirección de memoria. ¿Correcto? De tal forma entonces que el garbage collector tiene un mapa de memoria. Y en el mapa de memoria, ustedes se lo pueden imaginar de esta forma. Esto es, tenemos, déjame aquí, este sería el garbage collector. ¿Sí? Entonces, el garbage collector tiene un mapa de memoria de tal forma que sabe, ¿sí? Sabe, por ejemplo, que la localidad de memoria, esta que tenemos acá, que la localidad de memoria, esta, está siendo ocupada por esta variable cn, ¿sí? Él de alguna manera interna tiene un mapa de quién está utilizando esa memoria, ¿no? Cuando nosotros ponemos aquí un null, lo que dice el compañero, si nosotros aquí a esto le asignamos, un null, ¿sí? Cuando le asignamos un null, entonces lo que sucede es que el garbage collector, bueno, o más bien la referencia a su mapa, el de aquí del administrador de memoria, queda de esta forma. De tal forma entonces que cuando busca memoria, detecta que esta ya no tiene nadie que la referencie. Entonces, tú eres candidato para reutilizarte, ¿no? Y entonces la reutiliza. Eso es lo que nos comentó el compañero Marco. ¿Correcto? El algoritmo del garbage collector es muy, muy complejo, muy interesante. Para los que no sabían, una vez que el garbage collector ya destruyó, ya se llevó a la basura la memoria, el garbage collector es tan inteligente que si yo programador me arrepiento y quiero recuperar ese pedazo de memoria, el garbage collector me la puede recuperar. ¿Sí? Muy raro hacer eso, ¿no? Pero es posible. ¿Sale? Entonces el garbage collector, ese es el elemento ahí dentro del Net Framework que se encarga de recolectar la basura. ¿Sí? Entonces, normalmente los programadores de Visual Basic 6 hacían programas, declaraban arreglos, declaraban cadenas, muchos, a montones, etcétera, y de repente recibían ahí comentarios de sus usuarios. Oye, mira, tu aplicación ya tiene tiempo que la uso y cada que tardo mucho usándola, cada vez se vuelve más lenta y lo único que tengo que hacer es cerrarla y volver a abrirla, ¿no?
Posibles causas que conforme avanza el tiempo, el programador va creando arreglos y nunca los destruye, entonces se va agotando la memoria hasta que llega un momento en que ya no hay más memoria y mueres. En el caso de .NET, si tú haces lo mismo, arreglo y luego ya no los destruyes, el Garbage Collector inteligentemente detecta que ya no los estás utilizando y los destruye. Entonces, ese problema del mal uso de la memoria, bueno, te ayuda mucho el Garbage Collector, ¿no? Pero no quiere decir que ahora entonces ya no tengas cuidado en el uso de los recursos. Debemos seguir teniendo cuidado de cómo utilizamos los recursos. ¿Listo? ¿Algún otro comentario? Miguel, Sí. una pregunta volviendo al tema de las APIs. Sí. ¿Puedes irte por favor para la gráfica anterior en la que hacías las... Exacto, ahí. En el ejemplo que tú estabas poniendo de la API, el connection que se comunicaba con una API, SQL Library, Sí. ahí la comunicación era entonces entre el .NET, perdón, el framework y el API, ¿sí o no? Para llevar a cabo ese objeto conexo. Sí. Ok, bueno. Pero tú ahorita hablaste de que hay unas APIs que en el framework no las tiene. O sea, yo no las puedo utilizar desde C# como de forma tan transparente, sino que hay otra forma para yo llamar directamente a las APIs. Sí. Cierto, correcto. Bueno, cuando yo hago eso, cuando yo a través del C# ya llamo una API directamente, entonces él como que se salta la capa del Net Framework y se No. comunica directamente el No. C# con la API, o cómo es ese proceso. No. Jamás una aplicación ¿Qué pasó? .NET se va a poder brincar al Net Framework para hacer uso de las APIs. ¿Qué cosa sucede? Pues que existe otro componente, ¿no? Existe otro componente, déjenme pintarlo por acá así. Vamos a pintarlo acá. Aquí hay otro componente, ¿sí? Ese otro componente, vamos a aquí a manos libres, ¿cuál es más de este? Este otro componente, este que está aquí, recibe el nombre de interop. La característica interop permite la interoperabilidad de las aplicaciones .NET con las APIs disponibles en el sistema operativo. Entonces, no te conectas directamente con la API, sino que a través de interop, la característica de interop, tú puedes llegar aquí al consumo de las APIs. ¿Correcto? Sí, sí, ya te entiendo. Y Miguel, y entonces esta API que yo necesito también genera recursos. Ya estoy hablando pues de esa API comunicándome a través de Interop. Sí, Y ajá. genera recursos. Para la liberación de esos recursos también haría como un dispose ahí, o cómo se manejaría, porque aquí antes explicabas que yo hago el dispose y ya ese dispose se comunica pues con la API y la libera los recursos, pero aquí cómo sería ese proceso de liberación de recursos de la API. Cuando tú utilizas la característica de interop, tu programador, tu programadora, debes saber utilizar las APIs. Digamos que el interop solamente va a ser intermediario. Tú le hablas al interop, el interop le habla a la API.
pero el interop no sabe qué le estás diciendo, simplemente transmite tu comunicación. Entonces, si tú no sabes utilizar la API, corres el riesgo de que algo pase por ahí. ¿Quién sabe qué pueda pasar? En otras palabras, si la API requiere liberar recursos, tu programador debes de decirle que libere los recursos. No sé si respondí o no. No, sí, sí te entendí, Miguel. De ahí viene el comentario que hacía la compañera Adriana. Oye, a mí eso de las APIs, como que de repente ya no recuerdo, pero en resumen lo que le entendí era que se le hacía no tan algo tan transparente o tan fácil. Sobre todo porque, ok, NetFramework te permite utilizar las APIs, pero no te enseña a utilizarlas. Entonces, ¿cómo la voy a utilizar? Pues vete a la documentación de la API y la documentación de la API te dice cómo usarla. Pero no es que el interop tenga un dispose, que haga dispose del API, no. O sea, el interop nada más sirve como intermediario para permitirte el consumo de las APIs desde una aplicación .NET. Miguel, y entonces en la documentación de las APIs, me imagino que también está, si esa API la puedo consumir directamente, pues si necesito el interop para consumirla. Es que necesitas el interop, no es que No, sí. no, estoy hablando de que tú decías de que habían unas APIs que ya el NetFramework me facilita el consumo y lo hace transparente. Entonces, como yo saber qué APIs están incluidas ahí y qué todas. APIs No. Bueno, perdón. ¿Qué APIs? No? Es como si me preguntaras, oye Miguel, ¿cuáles son todas las clases del NetFramework? No sé. Son miles y miles, entonces no sé. No, yo te pregunto es en la documentación de cada API está si realmente necesito, o sea, requiero para utilizarla el interop, porque como unas están implementadas. No. Cuando tú desarrollas una API, tú la desarrollas para que la consuman. Pero no sabes si la va a consumir otra API nativa o la va a consumir el NetFramework. Tú no sabes. Tú la diseñas de tal forma que te puedan consumir. ¿Quién? El que sea. Pero no diseñas para interop. Pero yo como programador, si quiero hacer algo, yo digo, bueno, ¿será que esto, el NetFramework ya me facilitó el uso de esa API? ¿O tengo que utilizar el interop para... Ok, ahora sí te entiendo. Correcto. Pues sí, te vas a preguntar eso. Por eso, entonces en la documentación de la API está esa información. No, en la documentación del NetFramework. Ya. Sí. Ejemplo. Hacer un programa C# que corra en el fondo y que a través de un acceso directo control C, por ejemplo, o con la tecla print screen, copie la pantalla actual. Nuevamente, hacer una aplicación C# que corra en el fondo y que cuando presione print screen se haga un copiado de la ventana actual, lo que se esté viendo en la pantalla, eso, y que lo guarde en una base de datos SQL Server. ¿Cómo lo harían? Otro ejemplo. Hacer una aplicación C# que dé de alta los datos de un empleado, pero además que le pueda tomar la foto. ¿Cómo lo harían? En este caso tenemos que utilizar lo que nos brinda el NetFramework y tenemos que trabajar con el interop porque necesitamos APIs. Las APIs que nos brinda el sistema operativo. APIs que manejan la cámara web, por ejemplo, ¿verdad? Sí. APIs que lo que les comentaba yo, GDI, ahí me voy a GDI. ¿Qué
API del GDI me permite sacarle un recorte de la pantalla. Ah, pues me voy a investigar al GDI. Y como sé que a través de Interop puedo consumir, listo. Lo único que necesito es conocer cómo usar esa API. Y se acabó. Pudiera ser que yo no tengo mucha experiencia en el .NET y tratando de buscar una solución uso la API, pero realmente .NET te lo hace más fácil. Pues me hubieran dicho antes porque no lo sabía. Bueno, ni modo, entonces, ese sería el peor de los casos, ¿no? Que no hayamos visto la documentación del Net Framework. ¿Correcto? Sí, Miguel. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Sí, Miguel, esa es precisamente una de las características que se han apuntalado en cuanto a sistemas operativos Microsoft, dado que anteriormente podíamos interactuar directamente con los dispositivos, pero eso implicaba un problema, dado que la administración de recursos se volvía ahora otro problema. Entonces, podría pensar en crear una API más potente que las que ya tiene, pero eso implicaba acceder a los recursos directamente del hardware. Y eso, pues, se podría hacer, pero se volvía inestable el sistema operativo. Entonces, a partir de las nuevas versiones, ya pues me brinda inclusive un conjunto de herramientas que me permiten utilizar las APIs nativas, pero de una manera más eficiente. Segura. Ok, correcto, sí. Sí, así es. Sí, el uso de las APIs, así con Interop, es algo así como que úselo bajo su propio riesgo. Porque si tú, por ejemplo, utilizas mal una API, podrías congelar tu aplicación, ¿no? O sea, no sé, resultados inesperados. Por eso es que úselo bajo su propio riesgo. Entonces, cuando tú utilizas APIs, debes de conocer exactamente lo que estás usando. Y hay más consecuencias. Por ejemplo, ¿qué pasa si la API requiere de un tipo de datos que no conozca el Net Framework? Por ejemplo, las cadenas en el Net Framework no terminan en el carácter 0. Si una API fue desarrollada con C, C++, ella va a querer un carácter 0. Y si nosotros le pasamos un string sin carácter 0, pues imagínense qué puede suceder. ¿Se acuerdan cuando hacíamos nuestro programa en ensamblador y no le poníamos el símbolo de pesos? ¿Qué sucedía? Pues empezaban a ver ahí caritas y símbolos raros, etcétera. Bueno, pues así sucedería con el uso de las APIs cuando no sabemos cómo se utilizan. ¿Sale? ¿Alguna otra pregunta o comentario? Sí, Miguel, buenas noches. Sí. Respecto a lo que estabas hablando anteriormente de liberar la memoria, Sí. por decirte, tengo si yo hago un formulario simple y le pongo un botón para cerrar, le pongo close y seguidamente le pongo un dispose. Con eso me dices que le digo al garbage collector, llévate esto ya de ahí de la memoria, ¿verdad? Más bien cuando tú utilizas dispose, se ejecuta el método, se ejecutan las instrucciones que están dentro del dispose. Ya, pero en ese momento ya me libera prácticamente todo. No. La memoria se libera completamente cuando el garbage collector lo decida. Es muy caprichoso el garbage collector. Tú cumples, cuando invocas al método dispose, lo que realmente estás diciendo es, destruye todos los recursos que .NET no sabe, por favor. Entonces cuando le das aquí disponer, viene aquí y borra todo esto de acá. Listo, ya estoy listo para que te lo lleves a la basura, Garbage Collector. Entonces cuando el Garbage Collector quiera, va y lo lleva a la basura. Pero nosotros previamente, al hacer dispose, ya liberamos esto. ¿No? Ok, porque, bueno, no sé, tú debes saber más al respecto. Que, por ejemplo, si tengo un botón, como te decía, le pongo close, ¿no? Sí, Y agarro el formulario y seguidamente le pongo un dispose. Si sí. haces un análisis de código,
te lanza unas alertas que te dice que no deberías estar usando seguidamente el dispose porque podrías generar consecuencias fatales y cosas así, ¿no? Porque puede ser que haga referencia a un objeto que ya fue destruido. Sí. Si tú le Entonces, haces dispose a sí mismo, obvio que estás haciendo cosas que no debes hacer, ¿no? Te estás dando harakiri y quién sabe qué vaya a suceder. Normalmente tú le debes dar dispose a un objeto desde otro objeto. ok, ¿Sí? O sea, el dispose hace que ya, garbage collector, listo, este objeto ya está listo para la basura. Pero si tú le das dispose dentro del objeto mismo, es como si el objeto dice, oye, garbage collector, ya estoy listo para la basura. Entonces, pero todavía te estás ejecutando, o sea, ¿cómo puede ser posible esto, no? claro, Entonces, sí como debes que tener esté, cuidado. como que esté en el segundo piso y diga, bótenme el edificio. Correcto, correcto, sí, sí. Sí, Ok, entonces normalmente ese dispose lo haces desde fuera. ok, Y una vez que ya le diste dispose a un objeto, pues ya no lo puedes usar, porque ya está listo para irse a la basura, pero todavía no se libera la memoria. Ya está lista para que cuando lo quiera, el garbage collector lo necesite, pase por ese pedazo de memoria y lo reutilice. Por eso es que es posible que una vez tú le das dispose, todavía le puedes decir al garbage collector que te recupere eso. Son casos muy extraños, al menos yo nunca he tenido necesidad, pero sí he visto que sí puede ser posible que se recupere un pedazo de memoria que ya se hizo dispose. Y hay todavía muchos conceptos alrededor, ¿no? Pero fíjense, lo que debe quedar claro en este momento es que existe por ahí una orden que tienen los objetos, algunos objetos, que se llama dispose. Ese elemento dispose tiene instrucciones. Esas instrucciones permiten liberar recursos, llámese memoria, llámese puertos, llámese archivos. Ese método dispose, esa secuencia de instrucciones que están dentro de lo que se conoce como dispose, tienen instrucciones, son instrucciones más bien que liberan recursos, nuevamente les repito, que liberan recursos que NetFramework no tiene control. Ese tipo de recursos que NetFramework no tiene control se le conocen como recursos no administrados. En resumen, ¿para qué sirve el método dispose? Para liberar recursos no administrados y se acabó, listo. Cuando en unos cursos de .NET llega el momento de explicarles dispose, la definición es, utilicemos el método dispose para liberar recursos no administrados, se acabó, listo. Y entonces cuando los participantes pues quedan así con su cara de what, entonces si no preguntan, pues así se quedan para siempre, ¿no? Y entonces siempre andan con la duda, ¿qué será eso? ¿Para qué servirá el dispose? Bueno, pues el dispose es eso, para liberar recursos no administrados. Oye, pero ¿cómo qué ejemplo de recurso no administrado? Los puertos, los archivos, todo lo que no controle el NetFramework es un recurso no administrado. Y obvio, pues lo tienes que cerrar porque si no iban a estar consumiendo recursos, ¿no? Listo. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Yo, Miguel, dos. Sí, adelante. Esta tarea administrativa que hace el garbage collector, Sí, me imagino que es como lo hacía el sistema operativo con la FAT, ¿no? Ahí teniendo la dirección de memoria que está ocupada y la variable, simplemente una banderita de que ya está libre para liberarse, pero tiene un tiempo entre que se marca como disponible para liberarse y otro tiempo en el que ya está lista para borrarse. Porque así lo hacen algunos otros servicios de Microsoft, no sé si sí. así se haga o no. Es idéntico, así es, sí.
Ok, entonces a ese respecto, entonces, ¿es posible interactuar con el garbage collector para en un momento determinado forzar a la eliminación de esos recursos que ya están marcados como para ser liberados? Definitivamente sí. Tú puedes decirle al garbage collector, ve por la basura. Y el garbage collector te obedece. Pero Microsoft te dice, no abuses, no lo uses de preferencia. Porque el garbage collector ya está programado, ya sabe cuándo ir por la basura, no le tienes que decir, pero bueno, ok, tú quieres hacerlo, adelante. ¿Sí? Entonces no hay necesidad de invocarlo, pero si lo quieres hacer, puedes decirle garbagecollector.collect. Sí. Ok, gracias, Miguel. La otra pregunta que ya es del anterior concepto, el assembly en particular, Sí. esa metadata y ese MSIL van cambiando conforme a la plataforma donde se ejecute nuestro portable ejecutable. Realmente la metadata y el MSIL es lo que hacen que el código sea portable. La metadata, al final de cuentas, tiene información del assembly, como por ejemplo, tienes una clase 1, tienes una clase 2, tienes una clase 3. La clase 1 tiene estos miembros, la clase 2 tiene otros miembros. Entonces es información. Y es lo que lo hace, digamos, que hace que el assembly sea autodescriptivo. Y el MSIL es un lenguaje intermedio que va a poder ser entendible por cualquier plataforma. Entonces no varía, sino que eso es lo que lo hace interoperable, eso es lo que se mantiene, lo que entienden las distintas plataformas. ¿Y cómo lo hace para ser común? Pensemos en diferentes procesadores, diferentes arquitecturas. ¿Cómo lo hace para ser común? Buena pregunta. El lenguaje C, así como tal, tu código fuente C, supongamos que hacemos un hola mundo en C. Ese hola mundo en C, ¿lo voy a poder ejecutar en Windows? Pues sí, compílalo y ya, ¿no? Ok. Ese lenguaje C me lo llevo a Linux, el hola mundo. ¿Va a poder ejecutarse en Linux? ¿O no? Sí. ¿Por qué? Pues con lo que me acabas de decir, es portable ejecutable, si no ya no sería portable. La duda es cómo lo hace. Simplemente el código MSIL, que tienes acá, se parece mucho, más bien lo puedes ver como texto. Esto es texto, el MSIL es texto. Imagínate que está aquí, no es ensamblador, tampoco es C, sino más bien es MSIL. Es un código fuente, lo que tienes acá es código fuente. Entonces, lo único que tú necesitas en Windows es el compilador de código fuente, de MSIL. Lo que necesitas en Linux, ¿qué es? El compilador de código fuente MSIL. Lo que necesitas en Macintosh, el compilador de código fuente de MSIL. Entonces, este es un código fuente. Y cada plataforma, en el caso de Microsoft, tiene el Net Framework. Cada plataforma tiene, ¿qué? Un compilador. Acá está el compilador. Este te lo deja código máquina de Windows. Mono, que es otro framework de Linux, tiene su compilador y eso te lo deja a un código máquina de esa plataforma Linux. Y en Macintosh tiene su compilador y te lo deja al código nativo de esa plataforma Macintosh. Y cualquier otro sistema operativo que quiera ser compatible con .NET va a tener su propio compilador que va a tomar el código MSIL y lo va a traducir a código máquina. Entonces ahí el poder de eso está en el compilador que implemente cada una de las plataformas que quieran ser compatibles con .NET. Que por cierto, .NET es un estándar. Específicamente el CLR
¿sí? El CLR es la implementación del CLI, un estándar propuesto para que se desarrolle o se lleve a cabo esa interoperabilidad. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Yo, Miguel. Sí, David, adelante. Bueno, mis preguntas son un poco más básicas. Adelante, este es un curso básico. Ok, mira, el otro día que quise hacer alguno de los programas que pusiste de ejemplo, instalé Visual Studio Sí. y ahí curioseando, me di cuenta de que hay una pestaña donde vienen varios NetFrame o NetFrame 3. No sé qué y 4.2 y así. Sí. Entonces, necesito varios NetFramework para hacer yo mi aplicación o ahí cómo es cómo funciona eso del... Sí. El NetFramework lo necesitan las aplicaciones .NET. ¿Hasta ahí se entiende? Sí. Bueno, pues el NetFramework ha evolucionado con el tiempo. Ajá. La 1.0, la 1.1, la 2.0, la 3.0, la 3.5, la 4, la 4.5, la 4.51. La última es la 4, y si me equivoco, corríjanme, la 4.5.1. Lo único que tú necesitas es cualquiera de las versiones del NetFramework, pero de preferencia la última. El dato curioso es que cuando montas Visual Studio, hay programas que requieren del NetFramework 3 o del NetFramework 2, entonces se montan también esas versiones. Pero tú inclusive cuando lo que me hablas de Visual Studio, tú tienes la opción de decirle con cuál NetFramework quieres que se compile tu aplicación. ¿Por qué quisieras elegir un NetFramework viejito? Pues porque a lo mejor es un requisito de otra aplicación. O yo quiero una aplicación y necesito conectarme con otra, pero del NetFramework 2.0. Con otra no puedo. Ups, bueno, pues ni modo. Entonces voy a Visual Studio y le digo, quiero con este NetFramework. Pero tradicionalmente debes elegir el mayor. Ok, entonces aplicaciones que empiece a hacer las hago con el NetFramework más actual. Correcto, sí. Salvo que explícitamente lo requieras con otros NetFrameworks, bueno, pues ni modo, pues con otros. Ok. Ajá. La otra pregunta sería, ya teniendo el NetFramework, entonces ya pudiera ser que ya no necesito la IDE, pudiera, como quien dice, hacerlo en un blog de texto y nada más necesito el NetFramework para compilar o si necesito la IDE. Ok. Mira, recordemos que si tú tienes un código fuente, como por ejemplo Visual C Sharp, o como ensamblador, lo que estuvimos viendo por ahí, si tú tienes el código fuente, para que la computadora lo pueda procesar, realmente tienes que llevar el código fuente ¿a qué código? Código máquina. ¿Ok? ¿Quién convierte código fuente a código máquina? Pues los famosos compiladores, ¿correcto? Entonces, si tú quieres llevar tu código fuente C# a un código máquina, bueno, ok, no vas a poder. Tienes que llevarlo a un código portable, ¿sí? Que tiene metadata y MSIL. Entonces, para que tú puedas tomar el código fuente y convertirlo en un portable ejecutable, necesitas únicamente el compilador del lenguaje C#. El compilador del lenguaje C#, como vimos con los ejercicios de ensamblador que hicimos por ahí, te genera un .exe. Ese .exe no es código máquina, sino más bien es metadata más MSIL. Cuando tú lo ejecutas o le das doble clic, aquí internamente el NetFramework lo procesa a través del CLR, del Cloud Loader, del JIT, del GC. Específicamente el JIT es el que le da otra compilada. ¿A quién? Al código MSIL. Lo compila y entonces ahora sí genera
código máquina que puede ser entendible por el procesador en el que se está ejecutando la aplicación. Si te das cuenta, en ningún momento necesitas de un IDE. Bueno, pero para facilitarme la vida, sí te recomiendo un IDE. Pero así, así para, digamos, requisitos mínimos para poder desarrollar aplicaciones C#, tu bloc de notas y tu compilador, y con eso ya la hiciste. Que el compilador está en el NetFramework. El compilador, viene tradicionalmente, aquí déjenme abrir, igual si ustedes quieren buscarlo, y si no lo tienen, se les queda de tarea descargar el NetFramework. Aquí en el directorio de Windows, en Microsoft.net, aquí tenemos, yo tengo aquí un sistema operativo 32 bits, entonces tengo framework. Si ustedes buscan y tienen un sistema operativo de 64 bits, van a tener aquí framework 64. Le doy aquí clic a framework o framework 64 y aquí veo que tengo distintas versiones del NetFramework. Okay. Me voy a la última, clic, y aquí puedo encontrar a los compiladores. Específicamente el compilador de C# es este. Este es el compilador de C#. ¿Correcto? Ahí se ve, dice Visual C# Command Line Compiler. ¿Ok? Ok. Vale la pena mencionar, ahora que estamos hablando de C#, vale la pena mencionar que C# es distinto de Visual C#. C# es un estándar. Visual C# es el C# de Microsoft. ¿Correcto? Así ya como para llegar más, ¿no? Muchas veces se menciona indistintamente C# y Visual C#, pero realmente Visual C# es el que maneja Microsoft y C# es el estándar sobre el cual está basado Visual C#. Nosotros vamos a aprender a desarrollar C#. C#. ¿Listo? Miguel. Sí, adelante. Con relación a lo que dices, entonces, si hay un estándar de C#, quiere decir que hay otra casa productora que puede desarrollar un lenguaje basado en ese estándar. El típico C# de Linux. ¿Hay C# de Linux? Allá iba mi segunda pregunta. Ok. Sí. ¿Y quién, bajo qué, quién lo tiene? O sea, ¿eso es libre? ¿Eso es...? Acuérdate que Linux es libre. Y específicamente, hasta donde yo sé, lo desarrolla Miguel de Icaza. ¿Proyecto Mono? El proyecto Mono, correcto. Orgullosamente mexicano. Miguel de Icaza ya dejó ese proyecto. ¿Ya lo liberó? ¿Ya lo dejó? Sí, ya lo dejó. Ya trabaja para Apple. Bueno, pues son cosas, pero de ahí nació esa implementación, ¿eh? Sí, por cierto, Mono no tiene la potencia de Visual Studio, pero sí es muy bueno. Ok, bueno, ahí está el comentario del compañero. No, pero Miguel de Icaza no trabaja para Apple, él trabaja en Xamarin. Es un proyecto apoyado. Actualmente está con Xamarin, ¿verdad? Con eso de las interoperabilidades y las aplicaciones universales. Correcto. Ando un poquito perdido, o sea, si ustedes lo comentan. Lo que sí he escuchado es de Xamarin, que está metido con eso, que por cierto, como que ahí rompe la idea, ¿no? De que todo era gratuito, y ahora con Xamarin, a lo mejor estoy mal informado, pero como que cuesta, ¿no? Tiene una versión gratuita, pero sí, la más potente, la que te permiten de pronto hacer más cositas si son de pago. Sí, ¿verdad? Uh-huh. Sí. Pero bueno, pues así es entonces esto del C#. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Sí, Miguel. Sí. Tengo una pregunta. Tengo un escenario de la siguiente manera. Un servidor Windows Server 2003 y en el que quiero implementar una aplicación SP.NET
Sí. Y por otro lado, estoy desarrollando la aplicación en un servidor, en un Windows 7, Windows 8, que soporta el Net Framework 4.5.1. Sí. Analizando las características de cada uno de los servidores, el Net Framework 4.5.1 no es soportado en el no es soportado 2003. en el 2003. Correcto. Esto quiere decir entonces que cuando genere mi aplicación tengo que compilarla bajo el Net Framework 4.5 que soporta 2003. Correcto. ¿Qué Sí. problemáticas habría en el caso de que yo lo compile bajo 4.5.1 en el momento de lanzarlo o implementarlo en Windows Server 2003? Simplemente no va a ejecutarse. No va a poder ser lanzado porque no va a encontrar el Net Framework que necesita. Ah, ok. No Sí. nada más perdería funcionalidad, sino No, definitivamente no. no No, ejecuta. simplemente no, fíjate, la parte importante o la interesante es que cada que lances un assembly, ¿sí? Y, qué bueno que preguntaste esto, ¿eh? Déjame otra vez regresar aquí a esta parte, a la metadata. Aquí en la metadata dice, yo necesito del Net Framework 4.5.1, ¿ok? Bueno, tú lanzas esta aplicación, clic, o web, lo que sea. Entonces, el Net Framework, el que tengas ahí instalado, carga a través del Class Loader, carga tu aplicación. Lo primero que hace es leer la metadata. La metadata dice, requiero del 4.5.1. CLR dice, yo no soy, adiós. Y se acabó, hasta ahí llegaste. O sea, ni siquiera lo trata de ejecutar. O sea, ya nada más con que analice la metadata y la metadata dice que necesita algo y no existe, ya hasta ahí llegó, ya no hay más. Algo así como el algoritmo que hacíamos del servidor, SQL Server y los permisos, hasta aquí llegaste, o sea, ya no tiene caso seguir. Así, idéntico. ¿Correcto? Ok, entonces una de las cosas que tenemos que hacer como desarrolladores es identificar en qué plataforma va a ser implementado y revisar que cumpla con los requerimientos del Net Framework, porque analizando el Net Framework 4.5 ahí dice requerimientos, ¿cómo instalar los requerimientos? Ahí dice soporta en Windows Server 2003, 2008, hacia abajo. Correcto, sí, así es. Sí, hace tiempo eso me recuerda cuando me pidieron asesorías para implementar un servicio web. En aquel tiempo empezaba más bien era el 2007. En el 2007 una empresa me dijo, Miguel, necesitamos que nos ayudes para implementar comunicación de servicios web. Y yo, como ya desde esos tiempos andaba yo en las comunidades y todo eso, pues dije, no hay de qué dudar, Windows Communication Foundation. Ah, Miguel, pero la restricción es que la aplicación va a correr en Windows 2000 Workstation. Ups, hasta ahí llegamos. ¿Por qué? Porque Windows 2000 ya no soportaba la versión 3.0 del Net Framework. Ni modo, entonces, híjole. Pues no te queda más que los web services ASMX que trabajan con versiones anteriores. Y listo, así se implementó la solución. No hay, o sea, oye, pero pues ya cámbiate a un XP en aquellos tiempos. No, pues el cliente tiene máquinas 2000 y no quiere cambiarse. Bueno, pues ni modo, entonces te implementaré la solución con servicios web tradicionales. Y ahora que tengo un servidor de Windows 2003 y quiero una aplicación MVC con 4.5.1 y lo publiqué y hasta ahí llegó. No soporta la instalación del Net Framework 4.5.1. Sí. Okay. Entonces mi pobre servidor ya nada más lo mantengo porque es el que tiene correo electrónico. Cuando encuentre yo una solución de correo electrónico, que de hecho creo que sí, o sea que no, o sea, no, todavía no. No hay una solución barata para correo electrónico. Muy bien, pues ¿alguna otra pregunta, otro comentario? Ok, creo que ya no hay más preguntas, más comentarios. No hay más preguntas, entonces
nos vemos por acá el próximo martes.